Bueno, Oscar, Hernán es una figura muy controvertida, conquistador o genocida, héroe o villano. La historia es muy distinta al uno y otro lado del océano. ¿Qué relato vamos a encontrar en Cortés en esta serie, en Hernán? Historia. Yo creo que lo que se ha pretendido aquí es contar la historia. Es tan interesante y desconocemos tanto de lo que pasó que yo creo que simplemente los datos reales ya es interesantísimo. Por lo tanto, lo que se ha intentado aquí es contar historia. Contar lo que pasó o lo más importante que creemos o que cree la historia, que fue más importante en este devenir desde la salida de Cuba hasta la llegada a Tenochtitlan. Y, y yo creo que es historia. Yo lo definiría con una palabra, es historia. Hace pocos días estuviste allá presentando la serie. ¿Cuáles son los inputs que te han llegado? ¿Cómo crees que ha recibido el público latinoamericano esta producción? Hay dos puntos de vista tan radicales que por eso también es interesante esta producción. En México la visión que tienen de Hernán Cortés y de los españoles es muy negativa. Es muy negativa en todos los aspectos. Ellos solo han sufrido una conquista, que fue la nuestra. Nosotros estamos hechos a base de conquistas, la historia está hecha a base de conquistas, pero ese resquemor a ellos aún es muy latente. También hay que pensar que esa conquista fue radical, fue eliminada esa cultura mesoamericana antes de nosotros. Es lógica también, hay que empatizar también con ese sentimiento. Y es lógico también el sentimiento de algunos españoles de ese héroe, que no fue tampoco, que fue a leccionar y a salvar a unas vidas del salvajismo y llevarlos a la luz del cristianismo. Pues bueno, pues hay de todo. Lo importante, ya te digo, es contar lo que pasó. Y cada uno que haga sus cabalas. Pero yo creo que lo importante también es verlo sin prejuicios, ver esta producción sin ningún tipo de prejuicio, como si no supiéramos nada de la historia. Sepamos dos cosas, qué año fue, tal, y a partir de ahí, ¿qué nos presentan? Yo creo que eso va a ser interesante, porque si partimos con prejuicios, ni a los mexicanos les va a gustar, porque no vamos a ver a un Hernán Cortés violador, torturador y asesino, ni a los españoles les va a gustar, porque no vamos a ver a un Cortés héroe, salvador y cualquier cosa bonita. ¿Crees que eso puede ser, llamémoslo así, un pequeño problema aquí en España? Ahora que también hay más, cada vez parece que hay más nostálgicos de Españas pretéritas, de imperios pasados, ¿no? ¿Crees que la serie se puede politizar demasiado? Sí, y se va a hacer. El que lo es, el que va con esa intención lo va a hacer. Da igual lo que escuche antes o los consejos que le demos los que estamos ahí, da igual eso. Por lo tanto, bueno, pues ya te digo que habrá de todo, habrá de todo. Pero sí que, pues bueno, pues creo que en Murcia pues no nos gustará mucho, ¿no? Eh, También puede ayudar, ¿no? Conocer el origen, conocer nuestra historia, nos puede ayudar también un poco a comprender mejor a la gente del otro lado del charco. ¿Crees que la serie también puede ayudarnos aquí a los españoles, que siempre todavía parece que miramos un poco por encima del hombro al latinoamericano, a bajarnos un poco a la tierra? Hombre, sin duda, ya te digo, ya para empezar, Hernán Cortés, una de las cosas que obligó a Díaz del Castillo a escribirle fue de la maravillosidad de Tenochtitlan. Cuando por primera vez ven pasado el paso de Cortés cruzando el Popocatépetl, allí ven Tenochtitlan por primera vez. Esa visión les quedará marcada ya de por vida a Hernán Cortés y a los hombres que le acompañaban. ¿Por qué? Porque vieron una ciudad de 250.000 habitantes cuando Londres tenía 60.000. Vieron una ciudad que tenía de todo. Ellos para nada se esperaban eso. Para nada. Y ya te digo que creo que la cultura que aquí se nos ha dado es que tampoco se encontraron con eso. Se encontraron con 4 chabolas y 4 salvajes por ahí. Y fue todo lo contrario. Ahí se encontraron con un imperio hecho y derecho. Entonces, ese choque cultural de dos imperios es lo interesante. Ese 8 de noviembre de 1519, ese encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés en la calzada de Tacuba, ese día cambió el devenir ya no solo de dos imperios, ni de dos países, ni de dos continentes. Cambió, creo, el devenir mundial de la raza humana. Tú tienes ya bastante experiencia a la hora de interpretar personajes reales, Cantinflas, Camarón, el padre de Luis Miguel, pero ahora te enfrentas a uno de hace 500 años. ¿Cómo se mete uno en la piel y sobre todo en la cabeza de un hombre de hace 500 años, donde los estándares morales eran
totalmente distintos. Ahí estaba el trabajo. Yo creo que el trabajo de actor, el más difícil, el más laborioso ha sido ese. No somos hombres de hoy, tenemos que pensar que somos hombres de hace 500 años, con un pasado muy distinto y una realidad muy distinta. Por lo tanto, tenemos que empatizar con eso. Nos tenemos que ir a ese entonces, a cuando venimos de una tierra donde no hay nada, donde no tenemos nada que perder y donde llegamos a un sitio donde no sabemos nada, donde tenemos muchísimo miedo. Terror. Yo intentaba a Víctor Clavijo, sobre todo, y a Michelle Brown, que hablábamos mucho sobre cómo éramos los primeros que tirábamos del grupo, cómo debíamos caminar, ¿no? Yo les decía siempre, esto tiene que ser un ritmo tan lento, les contaba la saeta andaluza, digo, tiene que ser muy lento todo, muy lento, porque estamos cagaos. O sea, no sabemos qué nos vamos a encontrar, no sabemos nada. Por lo tanto, esa mentalidad de tener un fusil, una espada, algo, pero que tener tanto miedo, había que llegar a ese punto, había que llegar al punto de encontrarte un movimiento y qué haces, disparas, no disparas. Claro, ahora sería muy distinto. En aquel entonces, cualquier cosa que trastocara un poco el ánimo de la tropa era muerte. Por lo tanto, ha cambiado mucho. Teníamos que empatizar en eso, en ser tíos muy tranquilos y que no se nos viera el miedo, aunque estuviéramos tremendamente con eso agarrado. Tu amigo Javier Bardem también está preparando una serie sobre Cortés. ¿Os habéis pasado los apuntes o habéis hablado del tema? No. Sí que tuvimos nuestra conversación anterior sobre el tema y hablamos ya hace muchos años también sobre Hernán Cortés, pero no, él está trabajando, yo he estado trabajando hasta ahora. Hay que respetar ciertas cosas y sobre todo lo que tengo y ardo en ganas es, ya que he visto mi trabajo, ver el suyo también. ¿Qué fue lo que más te impresionó del rodaje? Hemos estado hablando antes de los decorados, porque esto es una superproducción que no tiene nada que envidiar a una serie estadounidense. Sí. Hombre, uno de los retos de esta producción es recrear esa ciudad de la que hablábamos, que era maravillosa, Tenochtitlan. Eso, claro, ya no queda nada de ello. El Templo Mayor, lo poco que queda del Templo Mayor en la Ciudad de México, ahí en la Plaza del Zócalo, está... ya se ve hundido, ya no queda nada de eso, es lo poco que queda, ¿no? Teotihuacán, Cuicuilco, todo aquello, pues ya tiene otra forma, otro aspecto. Lo difícil, pues era recrear, que los actores nos sintiéramos que estábamos en ese imperio, y recrearon con una exactitud tremenda la plaza mayor la plaza del Templo Mayor, el Tzompanli, que es una maravilla, y las cuatro estructuras, el Huitzilopochtli, y las cuatro estructuras que siempre estaban en esa plaza mayor. Y luego la pirámide, la longitud de la pirámide, que solía ser pues enorme, pues todo eso con pantallas y con el trabajo del ranchito, pues que luego te dan el lujo de poder ver Tenochtitlan de una manera mucho más accesible y mucho más nutritiva. La otra hasta ahora era ir al Museo Antropológico de allí de México y ver esa enorme maqueta que tienen, de la que uno también se pierde viendo esas pequeñas calles, y cómo sería el mercado también de Tlatelolco, que también lo tienen muy bien identificado con unas figuras preciosas de todo lo que se vendía allí. Pues verlo en realidad, ¿no? Verlo ya con una dimensión distinta, con un trabajo del ranchito, ya te digo, espectacular. Y ya para terminar, hay run de segunda temporada. ¿Dónde te gustaría, si hubiera segunda temporada, que se dirigiera Hernán? La historia es tan interesante en este caso que es que yo espero que si hay segunda, tercera, cuarta o lo que sea, que se base en la historia, que vaya la historia, que vaya los datos, porque ya es tan interesante eso que no hace falta nada más. Y yo, ya conociendo como conozco ya la historia por este trabajo de Hernán Cortés, sea cual sean los guiones que me ofrezcan, solo pretendo ya ver lo que ya sé. Por lo tanto, si está ahí, pues contarán conmigo, porque creo que es interesantísimo.